Bienvenidos, hermanos, a la casa de Dios. El Señor nos ha dado nuevamente la oportunidad de podernos reunir para hablar de su palabra y compartir de la gloria que Él tiene para nosotros. Vamos a iniciar, no sin antes realizar nuestra acostumbrada declaración de fe, esta poderosa oración que espero también haya transformado tu vida. Y decimos, si gustas repetir conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia, mi ciudad, para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Bendito sea el Señor, porque así es. Mis hermanos, el tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy se llama Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y comentaríamos primero, o antes de iniciar, todos aquellos que hemos creído en el sacrificio de Cristo en la cruz, ese sacrificio que fue establecido desde antes de la fundación del mundo, pero establecido hace 2000 años en lo físico, donde Cristo moriría para llevar el pecado de aquellos que creyeran en Él. Y estamos hablando entonces de ti y de mí, personas que hemos venido a la fe, que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y la pregunta sería, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora en esta novedad de vida para darle gloria al Señor? O dicho de otra manera, ¿estamos haciendo aquello que el Señor demanda que le da gloria? Vamos a verlo a través de la Escritura para poder evaluar nuestra propia vida, porque ya no somos iguales, como lo acabamos de declarar hace un momento en esta declaración de fe. Y cada día debemos de ir creciendo más y más en nuestro Señor Jesucristo, en obras que no fueron para salvación, en obras que son un producto de la salvación. Entonces pensemos en lo que está escrito en la Biblia en Éxodo 19 y 20. Tenemos en Éxodo 19 que el pueblo de Egipto ya había salido de Egipto por mano poderosa de Dios hace 3 meses. Ellos fueron sacados del pecado y de la muerte donde estaban ellos condenados a vivir en esclavitud, así como tú y yo fuimos sacados de la muerte gracias a Jesucristo. Ellos entonces fueron sacados y en Éxodo 19 los encontramos en el mes tercero de esta salida. ¿Y dónde los encontramos? En el monte Sinaí, en el monte santo de Dios. Así como nosotros también fuimos sacados de esa muerte espiritual, ahora hemos venido al monte santo de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, en Éxodo 19 encontramos a los hijos de Israel que están en esta situación donde van a tener un encuentro con el Señor. Hace 3 meses de esta fecha, de este momento en que ellos estuvieran en el Sinaí, se escuchó una poderosa voz en la casa de Faraón que decía: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Moisés lo repitió una y otra vez, y cada vez que lo repetía venía una plaga porque Faraón no quería obedecer y de hecho no obedeció. Entonces pasaron estos 3 meses y el pueblo de Dios está en este monte. Y el Señor les dijo o les estableció la manera en cómo se acercarían a Él, porque ya había llegado el momento de que se daría este encuentro. El Señor dijo: van a salir para servirme. Y entonces estaban ya en el lugar preciso donde se iba a dar este encuentro de servicio. Pero había ciertos términos que la nación debía de tener en consideración. Esos términos los encontramos en Éxodo 19, versos 12 y 13,
que dice: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Ni animal, o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Entonces, encontramos que la gloria majestuosa del Dios, creador y sustentador de los cielos y de la tierra, estaba en ese lugar, en el monte Sinaí. Sin embargo, la forma en cómo su gloria se expresaba en ese momento era un tanto cuanto muy atemorizante. Lo encontramos en Éxodo 19, de los versos 16 al 19, que dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de la bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en gran extremo. Moisés hablaba a Dios, y Dios le respondía con voz tronante. Entonces, no sé si podamos imaginarnos por un momento esta situación tan especial que vivió el pueblo de Dios, donde están ante una montaña imponente, pero más allá de eso hay una serie de fenómenos como son los truenos, los relámpagos, la nube espesa, ese sonido estridente de una bocina que estaba ahí presente. Entonces todo esto era la manifestación de la gloria de Dios. Y posteriormente a esto, ¿qué es lo que hace el Señor? Da su ley perfecta, los 10 mandamientos. Pero entonces aún queda algo pendiente, que era el pueblo de Dios que tuviera comunión con el Señor. Sin embargo, los hijos de Dios, al ver toda esta situación alrededor, estaban tan atemorizados que le dijeron a Moisés: ¿sabes qué? Habla tú con Dios, porque si nosotros hablamos con Él, vamos a morir. Esto lo encontramos en Éxodo 20, de los versos 18 al 20, que dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hablemos con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo. Recordemos que Moisés siempre era un intercesor del pueblo para con Dios. ¿Qué fue lo que Moisés les dijo? Verso 20. No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En nuestra vida espiritual, mis hermanos, es muy importante tener esta conciencia de la grandeza y de la magnanimidad que tiene Dios. El pueblo de Dios no lo pudo soportar y por lo tanto, ellos sí salieron de la esclavitud, pero no tuvieron ese encuentro como Dios lo había mandado. El Señor demandaba una manera específica, como debía de ser adorado, servido y honrado por su pueblo, por esa nación que iba a crecer como la arena del mar y que sería llevada a las naciones para ser de luz y llevar el evangelio a todas las naciones. Y Dios dijo de qué manera Él deseaba ser adorado por sus hijos. Lo encontramos en Éxodo 20, versos 23 al 25. Dice: no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas.
en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. El Señor dijo, me van a honrar a través de un altar que puede ser de tierra o puede ser de piedras, pero no de piedras que hubiesen sido talladas o labradas. Entonces, encontramos que pasaron 40 años después de este hecho del Sinaí y ahora nos encontramos con que ya murió Moisés y encontramos a Josué, un hombre que también había creído poderosamente en el Señor. Y encontramos a Josué en los capítulos 7 y 8. ¿Y qué está haciendo en ese momento Josué? Él está haciendo aquello a lo que había sido llamada la nación de Israel, a ir y hacer guerra para llegar y poseer la tierra prometida. Para este capítulo 7 y 8, Josué ya había logrado conquistar Jericó, aquella ciudad de muros impresionantes que había caído por el poder de la gloria de Dios, donde los hijos de Dios hicieron aquello que Dios les había dicho cada día que hicieran. Entonces ellos habían tenido un triunfo grande y majestuoso al conquistar Jericó. Sin embargo, venía la segunda ciudad que tenían que conquistar, Ai, que es H-A-I, Ai. Era una ciudad que en comparación con Jericó hasta podría ser menospreciada porque era una ciudad pequeña, con pocos habitantes, no tenía la infraestructura de Jericó. Y entonces Josué manda a los espías a que vayan a esa ciudad para ver y hacer la estrategia militar para capturarla. Van los espías y dicen, mira, con que mandes unos 2 o 3 mil hombres, es una ciudad pequeña, son pocos los que hay ahí, no fatigues a la gente, con ellos vamos a poder conquistarla. Y entonces, ok, pues Josué confió en sus espías y manda unos cuantos como ellos lo sugirieron, y resulta que estos hombres, hay una muerte de 36 de los hijos de Dios, y los hijos de Dios resultan severamente humillados porque esa ciudad pequeña e insignificante los derrotó a ellos. Ante este hecho, Josué dijo, bueno, Dios mío, ¿pero qué pasó? Dice la Biblia que él se postra sobre su rostro y el Señor le dice, Israel ha pecado, no podrán hacer frente a sus enemigos porque hay pecado en el campamento. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando ellos conquistaron Jericó, hubo un hombre del campamento llamado Acán que codició algunos artículos de aquella ciudad, y Dios había dicho que todos los productos o circunstancias que hubiera en esa ciudad no lo iban a tomar, iban a ser anatema. ¿Y qué es un anatema? Algo que es puesto para maldición. Pero sin embargo, él tomó algunos artículos que fue oro, plata y un manto babilónico y se lo llevó a su casa y lo escondió. Entonces, este pecado que estaba oculto en la casa de Acán fue lo que hizo que todo el campamento de Dios sufriera esta derrota. Entonces, el Señor manda a Josué a que se indague sobre la presencia de ese pecado y se elimine del campamento. Entonces encontramos en Josué 7:25 qué es lo que sucede con respecto a esto que hizo Acán. Josué 7:25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Yahvé en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron sus animales, su familia, todas sus pertenencias a Acán, y todo esto fue apedreado. El apedreamiento en el Antiguo Testamento era un señal de juicio, pero también era una señal de muerte. Y aparte de apedreados, ¿qué les hicieron? Los quemaron. Mis hermanos, Dios toma muy en serio el pecado, y el pecado debía de salir de en medio
del campamento. Entonces, una vez que el pecado fue enfrentado, ¿qué fue lo que hicieron? Ahora sí, ya estaban en condición de ir por esa ciudad ahí, llamada ahí, que el Señor les había entregado. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Supongamos que aquí estaba esa ciudad, la ciudad de ahí. Josué estableció una estrategia militar que consistía en que de este lado él escondió a 5,000 hombres en una emboscada. La emboscada son personas que están escondidas, pero al momento señalado salen y atacan por sorpresa. Entonces aquí estaban esas 5,000 personas escondidas. Josué, recuerda, aquí está la ciudad que ellos iban a conquistar, ahí. Por este lado, hacia el norte, había un grande valle. Entonces Josué estaba hasta atrás del valle. ¿Y qué es lo que hicieron? Un valle en una condición de guerra es un lugar muy vulnerable porque está a la vista de todos y eso en una guerra no es lo que se quiere salir y atacar sin que sean vistos. Sin embargo, Josué tomó esa estrategia. Entonces, durante el anochecer, Josué avanzó hasta la mitad de ese valle, quedando cada vez más expuesto. Entonces, los que estaban en la tierra de ahí, los vieron y al amanecer salieron corriendo a perseguirlos. Salieron todos los de ahí. Y dice la escritura que fue tal la prisa con la que salieron que dejaron la puerta abierta. Entonces Josué y todos los hombres que estaban aquí con él empezaron a correr hacia el desierto. Se fingieron que habían sido humillados nuevamente y empezaron a correr. Entonces en ese momento, mientras Josué viene corriendo por acá y los de ahí los vienen persiguiendo, los que estaban en la emboscada salen y se vienen ahí. ¿Y qué es lo que hacen? La toman y le prenden fuego. Entonces los que venían aquí persiguiendo a Josué, los de ahí, voltean y ven el humo que subía al cielo de su ciudad. Y entonces en ese momento Josué levanta su vara, levanta su lanza y es el momento en que entonces todos los de ahí se dan cuenta de una situación. Tanto los de la emboscada que estaban aquí como todos los hombres de Josué que estaban de este lado, ¿qué hicieron? Los encerraron y entonces hicieron matanza de todos los hombres de ahí y pudieron tomar la ciudad. Fue una victoria totalmente aplastante ahora la que tuvo el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver de todo esto? Primero, el pecado tenía que ser sacado para que ellos tuvieran victoria. Segundo, siguieron todas las indicaciones de Dios. Pero más aún, ¿qué fue lo que hizo Josué cuando él obtuvo esta victoria? Dijo, es por el poder y la inteligencia que yo tengo como el mejor estratega militar, porque lo era. O quizá dijo, no hay nadie como yo soy muy, muy bueno en esto que hago, yo me llevo toda la gloria. ¿Eso fue lo que hizo? No. Josué hizo estas palabras que encontramos en Josué 8, 30 y 31. Después de esta victoria, él se fue más hacia el norte, se fue hacia el monte Ebal, y encontramos que dice, entonces Josué edificó un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Qué dice? Un altar es Josué 8, 30 y 31. Josué 8, 30 y 31. Lo volvemos a leer, es muy importante, mis hermanos. Entonces Josué edificó un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Yahvé y sacrificaron ofrendas de paz. Mis hermanos, Josué es un hombre muy sobresaliente en la Biblia y en este momento acabamos de ver por qué. Porque él siempre obedeció lo que Dios decía. Esas palabras que tenemos ahí frente a nosotros, ustedes recuerdan,
fueron dichas 40 años atrás, a los 3 meses que el pueblo de Dios había salido de Egipto y se encontraban en Sinaí. Y Dios había dicho que justamente esa era la manera como se le daría gloria. Josué no tomó la gloria para sí mismo, él fue y la dio a quien le correspondía, a quien les entregó esa ciudad. Y mis hermanos, esto sucedió hace 3,500 años. Volvemos a la pregunta inicial. Tú y yo, ¿de qué manera le estamos dando la gloria al Señor? ¿De qué manera estamos edificando este altar de piedras que no ha sido labrado por hombre o por herramienta? Ese altar de tierra, ¿cómo lo estamos haciendo? Imaginemos por un momento que cuando hablemos de algo que coloquemos de este lado, estamos diciendo que es algo que le da gloria a Dios. Y si lo situamos de este lado, es algo que no le da gloria a Dios. Y ya estamos hablando de nuestro tiempo. De este lado, lo que le da gloria, lo que era ese altar de tierra o ese altar de piedras, ¿qué es actualmente? Por ejemplo, lo encontramos en Gálatas 5, donde tenemos las obras, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas las obras que nosotros hacemos por el Espíritu, porque dice Efesios 2 que las obras que nosotros estamos haciendo actualmente fueron establecidas desde antes de la fundación del mismo, pero manifestadas en los postrímeros tiempos por el amor de Cristo. Y por eso esas obras tienen una característica esencial, todas estas que dijimos ahorita que son el fruto del Espíritu. Y que además, mis hermanos, estas obras que le dan gloria a Dios tienen un efecto eterno. Sin embargo, ¿qué obras son las que se van a encontrar de este lado? Las que no le dan gloria a Dios. Las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, herejías, ira, contienda, todo aquello que es una obra de la carne. Y mis hermanos, sin darnos cuenta, la mayor parte del tiempo nos encontramos de este lado. Tenemos el fruto del Espíritu de este lado y tenemos las obras de la carne de este lado. A veces es una línea tan delgada la que los separa, pero el Señor nos ha dado la estrategia militar como se la dio a Josué para que podamos permanecer de este lado. ¿Por qué? Lo necesitamos, es esencial para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras finanzas, lo que declaramos en nuestra oración de fe. Porque de lo contrario, y su fruto natural es que de este lado, dentro de lo que no le da gloria al Señor, hay desánimo, depresión, hay falta de interés por las cosas, hay enfermedad. Mucha de la enfermedad, mis hermanos, que experimentamos es producto de esta separación que estamos teniendo para con el Señor. Lo vimos con los hijos de Israel. Cuando llegó el momento de tener comunión con Dios, el escenario era tan magníficamente grande y temible que ellos dijeron, nosotros no lo vamos a hacer, mejor tú, Moisés, habla con el Señor y ya nos dices qué te dijo. Sin embargo, el deseo del Señor es que tengamos comunión con Él. Él ya dijo que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su amado Hijo. ¿Y qué hay en esa luz? Gloria al Señor. Entonces, para poder permanecer de este lado, mis hermanos, hay una característica que ya la vimos con Josué, y es que necesitamos estar firmes. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. Y mis hermanos, si no nos hemos dado cuenta de esto, que estamos en una guerra espiritual, estamos de este lado, estamos viviendo en la carne. ¿Por qué? Por eso Efesios capítulo 6 nos habla de una armadura, la armadura de Dios, que nos habla de una coraza, de un escudo, de los zapatos, de la lanza, de la palabra.
Pero sin embargo, preguntaríamos, mis hermanos, toda esa armadura exactamente, ¿cómo nos la ponemos todos los días para salir a la guerra y darle gloria a Dios? Exactamente, ¿qué es esa armadura? Esa armadura, mis hermanos, es la herramienta o la estrategia militar que el Señor nos ha dado para salir adelante en todas las cosas mucho más que vencedores. ¿Cómo es? A través de todos los procesos mentales que nosotros experimentamos. La armadura es para blindar todos nuestros procesos mentales. La sobriedad, el entendimiento, la confianza, la voluntad, la esperanza. Vamos a ver cada uno de ellos, porque esto es muy importante, mis hermanos. Para poder permanecer de este lado, necesitamos estar armados. Decíamos, nos encontramos en una guerra, así como Josué, que Josué lo primero que tuvo que hacer antes de irse a la guerra fue lidiar con el pecado. Y entonces por eso tenemos el primer elemento de la armadura, que es el cinto de la verdad. ¿A qué se refiere ese cinto de la verdad? Que si en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento, no está la verdad predominando, eso nos va a trasladar inmediatamente a este lado. ¿Qué dice la Escritura en 1 de Pedro 1:13? Ceñid vuestros lomos de entendimiento. El cinto se refiere a nuestro entendimiento, que en nuestro entendimiento predomine mayoritariamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque viene la adversidad, vienen los síntomas, viene la situación adversa, viene la escasez, y si lo que hay en nuestro entendimiento, que no está ceñido por el cinto de la verdad, nos vamos a colocar de este lado y vamos a decir, pues sí, las circunstancias me van a sobrepasar, no voy a sanar, no se va a resolver, pero eso no es lo que el Señor quiere. Dice, ciñe tus lomos de tu entendimiento. ¿Y cómo lo hace? A través de Mateo 6:33, que nos posiciona de este lado. Dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Sí, vas al doctor, sí, vas a tu trabajo, sí, haces las cosas naturales, pero las sobrenaturales las hace el Señor, y Él es el que produce, a través de que nosotros estemos buscando su reino, que nuestros lomos sean ceñidos, en que en nuestros pensamientos lo que predomine sea la verdad, porque cuando predomina la verdad, no va a venir la corriente y nos va a arrastrar. Somos como esas palmeras que tenemos allá afuera, que pueden resistir los vientos más fuertes, 250, 400 kilómetros por hora, y solamente se doblan, pero vuelven a su posición. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, aquí y ahora, porque estamos aquí para servirle. Dice, la coraza de justicia. ¿Qué es esa coraza de justicia espiritual cuando hablamos en el terreno de nuestros pensamientos? Es la sobriedad, un aspecto indispensable en nuestra salud mental. Dice 1 de Tesalonicenses 5:8, que nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor. La sobriedad siempre nos va a mantener en un punto neutro, nos va a dar pensamientos ecuánimes, nos va a dar respuestas sabias, porque de lo contrario vamos a tener Proverbios 18:13. ¿Qué dice Proverbios 18:13? El que responde antes de oír le es fatuidad y oprobio. Muchas veces con nuestras palabras estamos haciendo mucho más grande un problema. Necesitamos ser sobrios en nuestras decisiones, en nuestras respuestas, en nuestras palabras. Ser estables de manera emocional. La sobriedad, ¿de qué nos habla? Es alguien que no está alcoholizado, es alguien que no está intoxicado por las cosas del mundo. Porque muchas veces podemos pensar, bueno, yo tengo esto y tengo aquello y una serie de cosas que tu alma necesita y que Dios te ha permitido que lo tengas. Sin embargo, cuando viene la tormenta
¿eso te va a ayudar a permanecer firme? Esa es la pregunta que hace la coraza de justicia. Por eso el apóstol Santiago dijo en Santiago 1:8, todo hombre que es de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Alguien que no es sobrio es de doblado ánimo y por lo tanto está de este lado. Ahorita decide una cosa y en 3 minutos decide algo totalmente diferente. El Señor no quiere que nosotros estemos en ese terreno. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mis hermanos, los pies son al cuerpo, lo que la voluntad es al alma. Recuerda, estamos hablando que la armadura espiritual está blindando nuestros pensamientos. Ya hablamos del entendimiento, ya hablamos de la sobriedad, ahora hablemos de la voluntad. La voluntad, porque hacia donde mi voluntad lo decide es hacia donde mis pies me van a llevar y no al revés. Dice la Escritura que nuestra voluntad es el centro rector de lo que va a regir hacia dónde nos vamos a desplazar. Por eso dice Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Si no hay paz gobernando nuestros corazones, vamos a estar de este lado. ¿Por qué? Porque la guerra está aquí, está frente a nosotros. Lo que pasa es que no la vemos y cuando la vemos viene con todo su embate, con todo su arsenal para derrumbarnos. Entonces necesitamos la paz y la paz de Dios no es en los momentos de gozo, de dicha y de prosperidad. La paz del Señor es para esos momentos difíciles. Dice el Salmo 119, 133, ordena mis pasos en tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es a través de su palabra que nuestros pasos, que nuestros caminos son ordenados. Y el Señor lo sabe, pero desea que seamos nosotros los que deseemos hacer su voluntad. Así como tus hijos, así como nuestros hijos, necesitamos hacerles entender el mejor camino por el que deben de seguir. Dios es igual con nosotros, por eso Él dice en Proverbios 2:1, Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. El Señor siempre nos está haciendo la invitación de que consideremos los caminos que Él ha establecido en su palabra para tomarlos y seguir por ellos. Su Hijo Jesucristo lo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Cuál fue el calzado del Evangelio de Jesucristo? Lo vimos en la cruz. No se haga mi voluntad, mas la tuya. Bendito Jesucristo. El escudo de la fe. Y dice la Escritura, mas tomando sobre todas las cosas el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Cuando nos encontramos de este lado, aún a pesar de las diferentes circunstancias por las que estamos pasando, dice Nehemías 8:10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿En qué momento dijo esto Nehemías? La nación de Israel ya habían pasado 70 años de que estaban llevados cautivos y cuando ellos fueron llevados cautivos, toda Jerusalén fue arrasada, totalmente devastada. Aquel templo majestuoso donde habitaba la gloria de Dios fue derrumbado y todos sus tesoros fueron llevados a los tesoros paganos de los babilonios. Entonces, con Nehemías, ellos reconstruyeron el muro de la ciudad y tras haberlo reconstruido, y aunque no tenían casas donde vivir, aunque no tenían más nada, decían, el gozo del Señor, esa es nuestra fortaleza, eso es lo que nos ayuda a salir adelante. Ese es el escudo de la fe. Porque mis hermanos, cuando no hay fe, cuando no tenemos ese gozo, hay desesperanza. Los dardos llegan y nos derriban, nos hieren, nos hacen ver que la situación no tiene solución. Y mis hermanos, usemos nuestra armadura, la confianza en el Señor, porque dice el Salmo 56:3, en el día que temo, en ti confío. El yelmo de la salvación, ese casco que decimos que ponemos en nuestra cabeza, ¿qué es el yelmo? Es
la esperanza. Cuando llega la enfermedad, cuando llegan los síntomas, cuando llega ese diagnóstico que dice, no hay más solución, ¿qué es lo que decimos? Dios mío, me voy a morir. Eso es lo que dice la palabra. Dice la palabra en 2 de Corintios 4:17, porque esto que te está pasando, esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más alto y eterno peso de gloria. Cuando estamos en esa situación tan adversa, necesitamos usar el yelmo de la salvación. ¿Y qué es el yelmo de la salvación? Que sí, inclusive puede ser que ya nuestro fin se acerca y estemos presentes en el Señor, pero sin embargo tenemos una esperanza, que adelante hay resurrección de los muertos y que no nos vamos a quedar ahí. Entonces, mis hermanos, siempre tengamos nuestro yelmo. Las cosas no se van a quedar como el mundo nos las muestra. Hay esperanza aún a pesar de la muerte. Y dice, y usando la espada del Espíritu, esgrimir la palabra de Dios. Hay veces que el enemigo, que las circunstancias van a hablar poderosamente a nuestra vida, o a veces, porque es tan sutil, nos habla de una manera muy discreta, muy tranquila, pero nos está produciendo temor, ansiedad, nos está llevando de este lado. Es a veces como el gigante Goliat en 1 de Samuel 17, que le estaba diciendo a la nación, ¿saben qué? A mí pónganme al que quieran, pero yo los voy a derribar, yo los voy a destruir. Y entonces viene un joven con 5 piedras. Esa fue su espada. Dice, yo a través de el Señor de los ejércitos te derribo a ti, filisteo incircunciso. Jesucristo lo hizo en Lucas 4. Esgrimió la palabra de Dios. ¿Qué dijo? Ante el ataque del enemigo que venía, ¿qué dijo él? Escrito está. Viene otro ataque, ¿y qué dijo Jesús? Escrito está. Mis hermanos, no nos quedemos de aquel lado. ¿Y cómo no nos quedamos? Decíamos, teníamos el cinto de la verdad, el primer elemento, que son nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, y por eso cierra Efesios 6 la armadura con la oración, porque esa palabra que está en tu corazón, que está en tu mente de manera permanente, la estás meditando constantemente. Entonces, está protegido tu entendimiento, está protegida tu sobriedad, tus decisiones sanas, tus decisiones sabias. Está protegida tu voluntad, porque tu voluntad está cedida al Señor y por supuesto que está la victoria asegurada. Está protegida tu confianza que te da el tener el escudo de la fe. Está protegida nuestra esperanza, porque hay un futuro glorioso para todos nosotros los creyentes. Así que, mis hermanos, la nación de Israel fue rescatada y nosotros también fuimos rescatados. Ellos fueron llevados a un monte santo, al monte Sinaí, y nosotros actualmente, en este momento, el Espíritu Santo está dentro de ti. El Espíritu Santo desea también que saques ese pecado, porque el pecado, ya lo vimos con Acán, el pecado fue codiciado, fue tomado y se lo llevó a su casa y lo escondió. Dentro de nuestro corazón hay pecado escondido y la única forma en cómo lo podemos sacar de su escondite y que no regrese es con la bendita palabra de Dios. Utilicemos las armas que el Señor nos ha dado, su armadura espiritual para blindar nuestros pensamientos. Padre, te pido en esta hora por todos aquellos que han escuchado esta palabra, que reflexionen. Muchas veces nosotros pensamos que te estamos dando la gloria, pero estamos muy lejos de ello. Tú has demandado algo muy específico. Tú dijiste, un altar de tierra o de piedras que no fueron talladas por mano de hombre o por herramienta. Y todo esto solamente es posible producirlo por tu Espíritu. Te pido, Padre, que tu Espíritu siga obrando poderosamente en aquellos que han creído en ti, que sigan viendo tu gloria,
en gloria, para que finalmente, y como Josué, te demos la gloria a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, si quieres darle un fuerte aplauso a nuestro Señor, que es de Él esta palabra. Pues bueno, mis hermanos, si gustan, vamos a orar por las ofrendas que se van a levantar en esta tarde. Señor, ponemos delante de ti estas ofrendas, diezmos u ofrendas que se van a levantar tanto en esta iglesia física como en la iglesia virtual. Y lo ponemos delante de ti, Señor, para que tu reino siga siendo predicado a través de esta iglesia que ha creído en ti. Te damos gracias por todo lo que se va a recabar y por la bendición que hay en aquellos que dan con un corazón alegre. Gracias, Señor. Te damos gracias. Y bueno, mis hermanos, ustedes recordarán que tenemos 3 servicios, los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 y a las 6, siempre para venir a escuchar la bendita palabra de Dios. Estamos entonces terminando. Y si gustas ponerte de pie, vamos a despedirnos. Si gustas levantar tus manos y decimos que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre todos ustedes. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que Él regrese, nos encuentre a ti y a mí, dándole la gloria al Señor. Y todos los que lo haremos decimos amén. Quedamos despedidos, hermanos. Gracias a Dios. Bendito sea.